Hola Buenas Mil, tardes, Jessica. ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, encantada acá de que nos volvamos a encontrar para seguir hablando del amor. Lo mismo, Bueno, el sentimiento es mutuo. eso está muy bien. Estémonos acá 2 segunditos a ver si encontramos conexión y empezamos a conversar. De todo esto, por acá tengo unos mensajes respecto al conversatorio. Entonces, bueno, a todos les digo que sí, que estamos hoy súper firmes. Eh, ya vemos que se están uniendo otras personas. A las personas que apenas están como informando del conversatorio, vamos a tener toda esta horita para que sigamos hablando y bueno, entonces yo creo que podemos empezar a conversar y creo que podemos empezar por donde un poco terminamos, pero no se pudo profundizar y que es un asunto que nos convoca y nos llama a todos todo el tiempo y es el amor y los ideales. Todo el tiempo tenemos un ideal del amor, tenemos por ejemplo, el Día del Amor y la Amistad nos trae entonces unas expectativas respecto a lo que yo quiero, a lo que pienso, y bueno, empezar como por preguntarnos eso, ¿por qué no existe el Día del Amor y la Enemistad? Pues si existe el Día del Amor y la Amistad, es como, ¿por qué entonces tendría que existir de esa manera? Sí, claro. Bueno, varias cosas se pueden decir al respecto. Una de ellas tiene que ver con la función de los ideales. Con cierta frecuencia los ideales sirven para ocultar ciertas cosas. No porque haya una conspiración por allí intentando evitar que accedamos a la verdad, sino porque como seres humanos estamos limitados en el acceso a ciertas circunstancias de la realidad. Eh, pues eso sería lo primero. De allí que cuando hablamos de este ideal con el que habitualmente se trabaja el asunto del amor, tengamos que preguntarnos si el amor es aquello que se expresa en ese ideal individual, en ese ideal social, o si detrás de esa, permítanme llamar la pantalla, detrás de ese velo, Ujú. existe otra cosa, algo más. Podríamos, utilizando un término lacaniano, decir si detrás de ese ideal del amor hay un real del amor, un algo que se expresa, que, bueno, en principio que existe, porque si es real existe aunque no se manifieste, que se expresa de distintas maneras, pero que no es, no tiene una esencia descrita en la manera como el ideal lo muestra. ¿Sí? El amor romántico es una de esas formas del ideal. El romanticismo, esa época histórica, alimentó de manera significativa la forma como las sociedades occidentales empezaron a hablar del amor. El romanticismo pues no se limita a las circunstancias del vínculo entre las personas, es un movimiento filosófico, artístico, de distintas, se despliega en distintos ámbitos. Pero en el campo de las relaciones humanas, pues dio mucho que decir, aportó muchos elementos. Una de las formas del ideal que adquiere el amor es el amor romántico. Ese amor Ujú. expresado en Romeo y Julieta, ese amor de el arrodillarme para pedir la mano de la amada, ese amor que enfrenta todos los eh, obstáculos y que lucha contra la realidad, contra el entorno y las personas que hay allí que se oponen a ese amor para que pueda materializarse. Eh, pues no vamos a decir que eso no es una forma de amor, no vamos a decir que ese tipo de experiencias no son comunes, lo son. Lo que habría que preguntarse es si solo eso es amor, si ese ideal describe el sinnúmero de experiencias que las personas tenemos en ese campo. Tú hablas de algo bien interesante y lo podemos anudar un poco con lo que veníamos hablando ayer respecto, tú nos diste como unas puntadas cuando en el proceso de enamoramiento un poco el sujeto se empieza a perder y también se empieza a empobrecer un poco en ese ideal del otro. Entonces reconozco en el otro cosas maravillosas,
pero empiezo a desreconocer en mí que yo también soy maravilloso, incluso me empiezo a sentir por debajo, el otro siempre por encima, y hay un mito frente no sé si llamarlo de pronto mito, o tiene que ver con el hecho de que en el enamoramiento, en el proceso de enamoramiento, se empiezan a tejer unas situaciones donde yo como sujeto me empiezo a ver en el otro, pero ¿de qué manera me veo? Si en ese ideal, si en ese yo real, llamémoslo de alguna manera, si en esa expectativa que tengo de lo que soy, de lo que amo, o qué es ese asunto del enamoramiento frente a lo que soy yo y lo que es el otro. Bien, con eso intentaba referirme ayer a un asunto de orden psicológico, una suerte de interacción, no entre dos personas, sino entre dos inconscientes. Esto es, no se trata de un asunto mediado por la razón, un asunto del que la persona se percate, consciente, sino de un asunto que se da a costa de la persona. Se da sin que la persona tenga un cierto control sobre eso. Y me refería a ello con el término enamoramiento, en un intento por plantear que antes de aquello que con frecuencia llamamos amor está el enamoramiento. Pensémoslo en una situación de lo cotidiano, ¿sí? Me conozco con esta persona a la que nunca había visto, con la que no me había relacionado, me parece atractivo o atractiva. Pues esto en el amor romántico, en el amor de pareja. Ahorita seguramente abordaremos algunos elementos de otras formas de amor, el amor filial, por ejemplo. Eh, Me conozco con esta persona, me siento atraído por ella, no identifico las razones por las cuales me siento atraído por ella, pero experimento este empuje, este impulso hacia el otro. Eh, Cuando eso nace, cuando emerge, emerge con una forma muy particular, con una intensidad muy particular. Es una intensidad alta, adquiere un valor muy alto en el enamoramiento. Acompañándose eso de asuntos como que yo perciba al otro como todo perfecto, como sin mancha, sin defecto, sin ningún tipo de condición o carácter que me haga pensar que ese o esa no es lo que yo he estado buscando durante un cierto tiempo. Pues por supuesto que el otro no es perfecto. Por supuesto que el otro tiene una serie de actitudes, de comportamientos, de modos de ser que no se van a corresponder con lo que yo anhelo, con lo que yo supongo del otro. Pero esta especie de percepción errónea del otro es común en el enamoramiento. ¿Cómo podríamos explicar ese fenómeno desde la psicología? Pues habría que acudir a lo que dije ya hace un momento, de que no se trata de una relación entre dos sujetos, se trata de una relación, o bueno, sería entre dos sujetos, pero sujetos del inconsciente, entre el inconsciente de uno y el inconsciente del otro. El inconsciente del enamorado, pues a nivel inconsciente, en ese nivel del proceso, del intercambio, si se quiere, el enamorado coloca en el otro, el objeto de amor, una serie de atributos que posiblemente el otro no posea, pero los coloca allí sin percatarse de ello. Y son precisamente esos atributos que activamente el enamorado ha dispuesto en ese lugar los que hacen que el enamorado vea al otro como perfecto. Dicho en otras palabras, es como si el enamorado convirtiera en perfecto al otro. Cuando esos ideales, cuando ese ideal se cae, es que surge a veces la tusa y el asunto de, bueno, no era tan azulito, decía alguien ayer, era el príncipe azul, pero no era el azulito que yo quería. Es que nunca fue del azulito que usted quería, nunca lo fue. En el enamoramiento se suponía que sí. Y no lo va a hacer, porque justamente lo que tú dices es cómo en ese proceso de enamoramiento que se presume ideal, que se presume maravilloso y que se presume que debería ser, pues primero ese deber ser
es imposible que se dé, realmente va a seguir siendo en la ilusión y vamos a seguir como ayer un poco sacándolos del imaginario de ese amor perfecto. Y cuando empezamos a explorar todas las diversas situaciones que se presentan en las relaciones amorosas, nos empezamos entonces a encontrar con cosas bastante curiosas, que las nombramos como amor. Entonces, cosas como las que tú dices, les empiezo a poner en el otro características que incluso no tiene. Empezamos a ver y eso empieza a generar una disarmonía cuando ese otro no me, como no se me acomoda en la mitad, como lo hablábamos ayer de la media naranja, en esa mitad como que no encaja perfecto. Y no va a encajar perfecto, pues porque no hay forma de que se dé una relación armónica en la totalidad y en el como lo tenemos en el imaginario. Un poco es como, yo quiero que hablemos un poquito de las novelas mexicanas que han sacado, pero provecho, y yo creo que en Colombia también se ha reencauchado un montón de eso, o ha sido, bueno, no sé cómo han sido los reencauches, pero ha sido muy interesante cómo las novelas empiezan a mostrar una serie de circunstancias desafortunadas que les pasan a los enamorados, y pareciera que fueran cosas como del azar, pero que también se pueden como zanjar y que se pueden resolver y que finalmente es lo que distancia después los va a unir. Entonces, ese ideal y esa expectativa de enamoramiento que persiste incluso hasta en la televisión, nos sigue llevando a seguir soñando en eso del amor. Sí, pues la cultura popular ha tenido una serie de herramientas, de instrumentos para hablar de estas circunstancias. Las novelas mexicanas son una de ellas. Yo creo que no hay paralelo de las novelas mexicanas acá en Colombia. Y no estoy hablando pues exclusivamente de La Rosa de Guadalupe, donde se tratan asuntos que no siempre son del ámbito de las relaciones amorosas. O Ujú, bueno, una relación amorosa específica, una relación amorosa ampliamente cultivada en México, que es la relación con la madre, con la Virgen, ¿sí? La ujú. madre protectora, la madre que resuelve los problemas. Digo, un viento divino en La Rosa de Guadalupe se encarga de todos los problemas de la vida. Las novelas Eh, mexicanas son mucho más amplias que eso y el abordaje que hacen de este asunto es mucho más amplio. Sin embargo, hay un rasgo común en ellas, en muchas de ellas, yo no voy a decir que en todas, y es que habitualmente los enamorados enfrentan una serie de dificultades durante todo el trayecto de la novela para poder encontrarse, quizás para poder casarse, quizás para poder reconocer que se aman el uno al otro, quizás para poder conformar pareja, en fin. El asunto es que algo no se consolida y no se ujú, consolida habitualmente en estos guiones básicamente por la inserción de un otro. Entonces está la malvada, que era la antigua amante de él o de ella, y que interfiere porque además tiene mucho poder que evita que ese encuentro se dé entre ellos. Y bueno, hay otra serie de circunstancias, cuando la separación es de posición social, es económica, cuando el ujú. asunto no se puede colocar en un personaje, que es el que evita el encuentro, sino que se coloca en la situación misma, ¿sí? Creo que no es gratuito que las novelas mexicanas exploten esto. Creo que algo de lo que se transmite allí es esto que ayer nombrábamos como el desencuentro en el amor, Ujú. esa disarmonía que hace que no pueda encontrar el objeto que me satisfaga, que hace que en el amor, ya no en el enamoramiento, yo pueda estar con el otro, yo pueda amarlo sin que el otro sea ese objeto que me satisface, que me llena, e Ujú. incluso sin saber por qué amo al otro. Eso de alguna manera da cuenta de eso que ya no es enamoramiento. Creo que las novelas mexicanas han explotado eso, el cine lo ha explotado. En algunas clases, por ejemplo, cuando paso a hablar de lo femenino y de la dificultad de la histérica con la adopción de una respuesta a la pregunta que es ser mujer, pongo el ejemplo de la Mujer Maravilla. En esta última versión, la Mujer Maravilla, pues la más reciente llevada al cine, la Mujer Maravilla se enamora de un soldado de la época.
de la época nazi, ¿sí? Y bueno, en la historia, él, por tratar de salvar a la humanidad de un arma nueva, creada por los nazis en ese momento, se monta en el avión que tiene estos artefactos y hace explotar el avión con él adentro. Él muere. Lo que señala que la pobre Mujer Maravilla encontró, pues, una mujer adulta, sale del lugar donde están todas las amazonas, conoce por primera vez a un hombre, primera vez en toda su vida que ve a un hombre, se enamora de él y qué casualidad, el pobre muere. La pobre Mujer Muy Maravilla típico de la entonces, novela, muy típico de la novela y de la historieta. claro, ¿no? Y en la novela utilizan también el recurso de la pérdida de memoria. Cuando Ujú. ya, por ejemplo, a veces hay la posibilidad del encuentro entre él y ella, entonces por un accidente, a veces lo más de extraño, ella pierde la memoria y no recuerda que lo amaba. Ajá. Entonces, siempre hay allí algo obstaculizando. En el caso de la Mujer Maravilla es algo curioso. Yo decía, o digo a veces en las clases, bueno, imaginémonos una historia distinta en el caso de esta película. El personaje del que ella se enamora no muere, el soldado no muere. Por Ujú. alguna vuelta de la historia, él se salva, él saltó de ese avión en un determinado momento. Se da el encuentro entre la Mujer Maravilla y este hombre. Veamos cómo sería el primer día de recién casados de la Mujer Maravilla y este hombre. Tenemos a la Imagínate diosa, ese encuentro. hay que recordar que la Mujer Maravilla es la hija de Zeus, es decir, Ujú. es una diosa. Esto plantea que ella tiene belleza absoluta, ella tiene fuerza absoluta, incluso muchísimo más. Estamos hablando de la fuerza de una diosa contra la fuerza de un hombre mortal. Ujú. Eh, Ella tiene una serie de artilugios, la espada, el lazo, el escudo, que bueno, para él son absolutamente inalcanzables. La Además de matadioses es el atributos, nombre que recibe la espada de ella. ujú, además de Sí, los atributos que son insuperables de eso de llamar, es que es la mujer maravilla, es que no es cualquier mujer. efectivamente, la mujer, es decir, una que digamos podría servir de modelo a todas las mujeres. Eso no Ujú, existe, claro está. Una mujer que la represente a todas no existe. Pero en el imaginario que el cine permite, pues se puede hablar de la mujer maravilla. ujú. Entonces, en este día de recién casados, se levantan, ambos están en la cama, cansados. Bueno, ella no está cansada, ella no se puede cansar porque es una diosa, no Ajá. sufre de eso. Él cansado de la celebración de la noche anterior, no pudieron consumar el matrimonio precisamente atendiendo a los invitados y todo eso. Eso es otro ideal del amor, la idea de que en la noche, en el lecho nupcial, durante el matrimonio, el momento después del matrimonio, hay un acto sexual. Pregúntele a Ujú. los casados si hay un acto sexual efectivamente. Le dirán, no, con lo cansados Igual, que estaban. o si efectivamente se da con esa ilusión y esa expectativa que se da, o porque el uno bebió más de la cuenta, o porque la otra quería seguir bailando, o porque no fue lo que esperaban. Realmente, incluso si han tenido encuentros anteriormente, ese queda a veces el desengaño incluso de esa noche tan anhelada, que Claro. generalmente no ocurre. Lo que uno se empieza a encontrar es que a partir de esa noche es como si algo movilizara y cambiara, porque un poco el matrimonio empieza a decir, ve, ¿será que sí hice bien? ¿Será que sí me casé con el que era? Y empieza como a tejerse, que es lo que uno escucha mucho en consulta, como esa idea de, no, pero ya me casé, este es el hombre que elegí o esta es la mujer que elegí, porque empiezan, es como si un poco bajara el velo de ese romanticismo y se empieza a ver a un otro distinto. Sí, efectivamente, tiene que ver con la manera como yo veo al otro. Y a veces esa manera no se corresponde con la realidad. Ujú. Volviendo al asunto, eh, bueno, despiertan de la noche nupcial y este hombre se mira a la mujer que tiene al lado. Él está, por supuesto, con un poco de mal aliento, despeinado, en fin. Mira a la mujer que está al lado y está como si no se hubiera acostado jamás. Es decir, no tiene un solo pelo desorganizado. El rostro como si se Imagínate. hubiera acabado de maquillar hace 2 minutos. ¿Sí?
Esto precisamente porque ella es la Mujer Maravilla, es decir, ella no se puede desordenar, y no porque se atienda el rostro, el cabello todo el tiempo, sino porque es un ser inmortal, una diosa. Ujú. Para cerrar esa parte del ejemplo, imaginémonos un día del amor y la amistad. ¿Qué puede regalarle este pobre mortal a la Mujer Maravilla? A la Es mujer, decir, imagínate, porque no es un regalo para las mujeres, que generalmente hay algo que se espera de que a todas las mujeres les guste. No, volvemos al asunto de la mujer, ese referente que nos llama y que empieza entonces a cuestionar ese lugar. claro, ¿qué puede hacerle falta a ella? Que tiene belleza, fuerza, estos elementos mágicos, ¿qué puede hacerle falta a ella? Y ahí es donde creo que la película da cuenta de que hay algo de mortal, de humano en la Mujer Maravilla. Y es el hecho de que teniéndolo todo, supuestamente, ella se enamora de un mortal. Ujú. Esto es, ¿qué hay en él? No puede ofrecerle algo que supere lo que ya ella tiene. ¿Qué hay en él que la atraiga? Y la atrae efectivamente. Allí es donde está este asunto de que el amor se mueve en una especie de intercambio, pero ese intercambio no es un intercambio de obsequios, de regalos, de cosas materiales. Es un intercambio en el plano inconsciente, dos sujetos del inconsciente que intentan intercambiar cosas. Es un asunto bien curioso en esto del amor. Muy interesante todo lo que nos estás contando, además, porque a propósito de ahorita la celebración el sábado, generalmente es como si se esperara al sábado para que converja el encuentro, el desencuentro, el amor, el despecho. Es como si lo esperemos el día del amor y la amistad y ese día, digamos que va a ser un poco atípico porque, pues, por todo lo de cuarentena y todo eso. Pero lo típico es que ese día confluye todo, el que cree que está muy enamorado, el que todavía, el que ya no sabe si se ama tanto, el que está despechado, la que está despechada, y todos pues es como en el mismo espacio y empiezan el encuentro, generalmente se da en bares, en discotecas, las letras de las canciones, entonces que en tal parte te ves mejor y mi cuarto huele a ti y Eso, no mereces que seas fiel y bueno, no sé, un montón de canciones de todos los géneros, yo creo que en general todos los géneros hablan del amor y, y empieza entonces esto a mover como esas fibras de que se preguntan respecto a si el amor existe, si el amor no existe, y todo el tiempo se basa en ese desengaño, pero a pesar del desengaño, la pregunta por nuevamente volver a intentar el amor. claro, tiene que ver con lo que decías hace un rato, y es esto de, bueno, ¿y por qué no nos hemos inventado el día del odio y la enemistad? Porque solo tiene que ser el día del amor y la amistad, ¿cierto? Ajá. Alguien diría, no, ¿cómo así? Entonces, ¿qué hacemos ese día? ¿Nos insultamos? ¿Nos damos de golpes o qué? Pues no, no es esa la invitación, pero el término de amor y amistad para una fecha en la que se presentan todas las cosas que estás mencionando, y no solamente manifestaciones del amor y de la amistad, sino del despecho, del dolor, de una cantidad de cosas, señala que algo le falta a ese nombre. ¿Y qué es lo que le falta a ese nombre? Precisamente el hecho de que todo eso que no es amor, con cierta frecuencia no se cultiva en la sociedad en la que nos encontramos. Repito, no es una invitación a que efectivamente saquemos el día del odio y la enemistad. Es un señalamiento relacionado con lo que en nuestras sociedades se cultiva y lo que se espera que no aparezca, que no se manifieste. Se espera que no aparezca el odio, se espera que no aparezca la enemistad. Eso tiene unas consecuencias y son graves a veces. Cuando este otro conjunto de sentimientos no tiene la posibilidad de manifestarse de manera directa, encuentra caminos, a veces caminos horrorosos, para manifestarse. Ujú. Eh, no hay sino que ver, por ejemplo, las cifras de asesinatos, de peleas familiares el Día de la Madre. Uno diría, bueno, pero si se supone que ese día es para celebrar en la cercanía con ese ser,
¿por qué termina siendo en el año el día en el que más Más peleas se violento presentan? del año. Ujú. Claro, más violencia se genera. Y bueno, habría que entrar a examinar el conjunto de representaciones que tenemos de la madre y de la relación con ella, cómo aparece el otro. Porque si el otro aparece como el que la maltrata, el que no la visita, el que tiene más cariño de ella que yo, que el que yo recibo de ella, entonces el otro aparece como un enemigo. Ujú. Y por lo tanto, yo puedo colocar odio sobre el otro. Entonces, habría que pensar en esos otros fenómenos que están presentes allí en fechas como esta y que no se nombran porque se llama el Día del Amor y la Amistad. A propósito de las letras de las canciones, está esta, pues dentro de muchas, hay muchísimas canciones que hablan del amor, del desamor, del despecho, de Ujú. una cantidad de situaciones alrededor de esto que estamos conversando, y es la que dice algo así como, ¿cómo hacerte entender? ¿Cómo quieres que Sí, te haga entender? sí, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer para que tú entiendas Ujú. que conmigo te ves mejor, que conmigo Ujú. te puede ir mejor, que mi cuarto huele a Christian Dior, que él no te aprecia como yo lo hago, que él no te atiende como yo lo hago? En fin, es una queja. Creo que es de Maluma esta canción. No es que me agrade el reggaetón, pero me ha parecido curiosa esa letra para pensar en este asunto. Y es, ¿de qué está hablando él en esa letra? Pues en Ujú. principio de un desencuentro con ella. Parece que ella, ella, el personaje al que saluda en la letra de esta canción, tiene a una pareja estable, que no es él. Y él se está Ujú. quejando de que a pesar de que él la ama, está atento a las necesidades de ella, está pendiente de disfrutar de la vida con ella. Parece que la llamara como con el son de encontrémonos, enrumbémonos, vivamos la vida, seamos felices. A pesar de que él está como en esa posición expectante de yo te puedo dar lo que tú deseas, cosa que él no logra, él también plantea una queja y es no logro apartarte de él. Porque Ujú. si yo puedo darte todo esto, tú permaneces con él. ¿Cómo te hago entender que no es con él con quien deberías estar? Hay que decirle a quien hizo la letra de esta canción que lamentablemente ella nunca va a entender. Y no lo va a hacer básicamente porque el amor no es de saber, no es un asunto del todo racional. No es yo amo a aquel que me corresponde o yo amo a aquel que me conviene, no. El amor se da más allá de las decisiones, algo de eso decíamos ayer, de las expectativas y también más allá de la razón, por lo que no hay manera de que ella le pueda decir cómo la va a convencer. Nunca la va a convencer de que tiene que desanudarse del otro, de que tiene que distanciarse del otro. Algo existe entre ella y ese otro que no le permite a ella decir voy a mandar a este hombre pa'l carajo y me voy a encontrar contigo que me has demostrado que realmente me amas. ¿Sí? Ahí está ese desencuentro. Es lo que hablábamos ayer, un poco como tú lo dices, de que uno no se enamora del que uno quiere. Finalmente uno se enamora y ni siquiera sabe, por eso es que no le hemos podido dar, si bien hay muchos intentos, como lo decíamos ayer, de poetas, filósofos que nos llevan mucha ventaja en este proceso y desde la psicología se ha intentado describir qué es el amor, no tenemos una respuesta exacta para decir qué es el amor. Yo estoy enamorado de ti o enamorada de ti por estas razones y esta es mi lista de chequeo. Eso no existe. Y la respuesta constante es, incluso a veces en consulta, ¿por qué lo amo? Ah, yo no sé. Yo no sé ni siquiera por qué lo amo, porque, y a veces cuando se empieza a caer el ideal, es un poco empezar a chulear todas las cosas negativas que ya le veo, pero es que lo sigo amando. Entonces, ¿cómo se da respuesta a esa muerte un poco de lo que creeríamos que es el amor, pero realmente no desaparece? Y eso también nos lleva un poco a pensarnos en el sentido de, ahora que estamos hablando de todo esto del amor y la amistad, hay un ideal romántico con Romeo y Julieta. Entonces, para pensar a Romeo y Julieta, lo primero que hay que entender fue que fue un amor de 3 días. ¿De cuántos días? Y eso Muy me poco hace tiempo. pensar.
eso fue un amor muy corto. Entonces, primero, por eso finalmente fue, pero el desenlace de este amor es la muerte. Entonces, ¿cómo pensar el amor como un miedo a ese retorno a la muerte? ¿Cómo Claro. pensamos en principio, entonces hacemos un intento por como de deshacernos como de esa posibilidad, distanciarnos del amor, pero eso es algo que retorna. El amor podría ser como algo que llega por miedo a la muerte. Algo de eso se ha venido proponiendo en relación con las actuales condiciones, la pandemia. Algo así como que pareciera que estamos en una especie de retorno al amor por miedo a la muerte que evoca la enfermedad, el coronavirus, a la muerte que evoca esa posibilidad que se ha despertado, pues no se ha despertado, pero nos hemos hecho más conscientes de ellas, de perder al ser amado, ¿cierto? Puede decirse que, bueno, nunca hemos abandonado al amor. Para proponer que retornamos a él, que esto podría ser un retorno, habría que admitir que lo habríamos abandonado en algún momento y con la actual condición lo que estaríamos es volviendo al amor. Y lo cierto es que nunca nos hemos apartado de él. ¿En qué sentido? Pues en distintas épocas, en distintos espacios históricos, ha existido el amor. Es una experiencia que trasciende en el tiempo. Por eso pensar en un retorno, pues se aleja de esa realidad que plantea que nunca nos hemos alejado realmente de él. Ahora, tanto en Romeo y Julieta como en la condición actual, en la situación actual que plantea esta cuarentena, hay tres asuntos en juego y son el amor, la muerte y esto que he planteado como un intercambio, pero que se puede también proponer en términos de un dar. Esos tres elementos parece que con frecuencia aparecen vinculados en las relaciones amorosas. En Romeo y Julieta, la muerte de alguna manera representa un darse a un otro, en algún caso ha sido interpretado como darse a la muerte, pero también como una entrega absoluta de la vida propia al ser amado, al otro. En el escenario actual aparece de formas distintas, pero en cada uno de ellos estos tres elementos están presentes. Eso Ujú. invita a pensar que hay algún tipo de relación particular entre ellos, el amor, la muerte y el dar. Hay una serie, está recién estrenada en HBO. Ah, claro, HBO no me está pagando por esta propaganda. Ni tampoco. Se llama, se llama La Verdad Innegable. Actúa en ella el actor que interpreta a Hulk, el hombre increíble. Creo que es apellido Ruffalo, el actor. El actor representa a un par de gemelos, tanto a él mismo, a Dominic, como a su gemelo que sufre de esquizofrenia. El gemelo se llama Thomas. Y es curioso porque en una escena recientemente observada de esa miniserie, se ve lo que estoy mencionando sobre Romeo y Julieta y esos tres elementos del dar, el amor y la muerte. Resulta que con objeto del diagnóstico de cáncer terminal de la mamá de estos gemelos, los dos hijos, ellos y el esposo de la mujer, deciden ofrecerle obsequios que demuestren lo mucho que ellos la aman. Se enteran de que ella tiene más o menos 6 meses de vida y dicen, bueno, vamos a darle algo que demuestre que la amamos, ya que la vamos a perder dentro de poco tiempo. Thomas, el esquizofrénico, decide hacerle un collage con golosinas y con pegamento. Y en el collage aparece I love you, te amo. El esposo decide restaurar un cuaderno de recortes de uno de los hijos, como para entregarle de obsequio ese cuaderno a la señora. Dominic, en principio, decide que le va a remodelar la cocina a la mamá. Pero bueno, estamos hablando de alguien con 6 meses de vida, más o menos, por lo que pensar en una cocina
que estará lista en 2 o 3 meses para que se use cuando ella ni siquiera tenga la posibilidad de caminar. Se ve Ujú. extraño. Sin embargo, eso es lo primero que se le viene a la cabeza a Dominic, que es el personaje principal de la historia. ¿Qué le dice la mamá? Precisamente acercándose a la cocina cuando todavía tiene la posibilidad de caminar y bueno, ya está muy enferma, ya es consciente del diagnóstico terminal, pero ¿qué le dice cuando lo ve empezando a desarmar la cocina? Le dice, si me vas a regalar algo, regálame algo pequeño, literal. Esa es la expresión que usa, pequeño. Y no es casual que proponga eso. La mamá es consciente de que una manifestación de amor mucho mejor que una cocina moderna, una cocina remodelada, sería algo distinto que en vez de ser una gran obra, como representa esta remodelación, fuera del orden de lo chico, del orden de lo pequeño. Hay que decir que el hijo esquizofrénico Thomas resuelve el asunto de cómo manifestarle el amor que experimenta por su madre de manera sencilla. Él toma un montón de sucaritas, pegamentos, dulces y hace su cosa. Hay que decir que el padre lo resuelve igual, pero Dominic no lo puede resolver de la misma manera. Hay una escena hermosa cuando ella ya está en el hospital a punto de morir, le dicen los médicos incluso, si quiere, este es el momento de despedirse. Él se acerca a ella y con lágrimas en los ojos le dice, tú eres mi fuerza. Hay varios sentidos para esa frase. Podría decirse que esa otra escena da cuenta de lo que finalmente le da Dominic a su madre en el lecho de muerte. Le da palabras. Quizás eso era lo pequeño que ella esperaba. El asunto también es que la frase tú eres mi fuerza tiene varios sentidos y nos dice muchas cosas sobre el amor, la muerte y el dar. Ese tú eres mi fuerza puede interpretarse en el sentido de tú, el ser de mi madre, tienes toda mi fuerza, lo que plantea que yo no tengo fuerza. Toda mi fuerza, la tuya y la mía, está en ti. Algo de lo que Ujú. hablábamos ahorita en el enamoramiento. Se colocan cosas en el otro. También puede ser interpretado como cuando pienso en ti, dentro de mí, percibo una fuerza. Lo que significaría ya no que la fuerza está en el otro, en la madre, sino en él. Pero está en él la fuerza para vivir, para enfrentar los problemas de la vida, para encarar una cantidad de situaciones, está en él, en esa segunda interpretación de tú eres mi fuerza. Pero en esa segunda interpretación ya ella, la imagen de ella observada por él es la que genera en él fuerza. Y hay una tercera, es posible que las tres interpretaciones coexistan, que señala que la fuerza no está ni en ella ni en él, no está contenida en ninguno de los dos, pero al mismo tiempo está en los dos. Entonces, y con eso cierro esa parte, es un asunto bien curioso porque a las puertas de la muerte, cuando él se percata de que no va a poder ofrecerle, decirle, darle estas palabras o darle cualquier otra cosa a su madre posteriormente, él decide nombrar, dar palabra, decide nombrar algo de la relación. Y lo curioso y lo interesante de esa frase es que esa frase es indeterminada. No permite establecer si ella tiene algo que él ame, la fuerza, si él tiene algo que él ama en sí mismo, Ujú. gracias al otro, la fuerza, o si la fuerza está como un objeto intermedio entre él y ella. Esa indeterminación es característica en el amor. La observábamos ahorita en el enamoramiento y la observamos en muchas situaciones de estas que acuden a consulta frecuentemente cuando las personas intentan responderse preguntas sobre el amor. ¿Qué digo con alguna frecuencia después de haber trabajado cierto tiempo? Preguntas como, ¿yo lo amo o no? ¿Esto es amor, es hábito, es costumbre? ¿Qué es? Ujú. Después de haberlo trabajado, porque la pregunta no se puede rechazar inmediatamente. Después de haberlo trabajado, le digo, pues la única manera de responder eso es en el ámbito de la poesía, en el ámbito de un ámbito distinto al de la consulta psicológica, porque la consulta psicológica no permite una respuesta certera, absoluta sobre ese tipo de cosas. Es lo que tú dices y qué bonita esa historia. Yo la verdad no conozco la serie de la que nos estás hablando,
pero pone, además porque hay unas características sobre ese otro que no son comunes. El otro, por lo que nos cuentas, es una persona que tiene esquizofrenia, entonces esas dinámicas de ese otro, cuando tiene un trastorno mental, por ejemplo, frente a cómo la demostración afectiva y cómo interpretar el amor y cómo interpreta dar el amor, también suelen ser muy distintas. Y a veces en el encuentro con el otro, como suponemos al otro todopoderoso, no sabemos incluso cuáles son de esas cargas que viene, que trae, pues que no necesariamente son un trastorno mental, aunque también sucede, pero que tiene que ver con esa forma que el otro tiene de amar que a veces se me hace incomprensible y que se me hace además de incomprensible inaceptable, porque es que no es lo que yo quiero, pero yo lo amo, pero quiero que me ames como yo quiero. Y en ese desencuentro hay algo bien interesante en estas nuevas lógicas a propósito de lo que nombrabas con el COVID, y es que se tejieron nuevas maneras, si bien la Internet y la tecnología ya viene tejiendo nuevas formas de vincularnos, las relaciones por el confinamiento se dieron relaciones a distancia, se dieron relaciones y unas prácticas en unas lógicas no tan comunes porque no había la posibilidad literal de verse, porque no es lo mismo que tú y yo en este momento nos veamos, pero mañana nos podamos tomar un café, ¿cierto? A que Claro. definitivamente esta sea la única manera de encontrarnos y de expresarnos un sentimiento como es el amor. Y entonces se empiezan a hacer un montón de llamados virtuales, de encuentros a través de dispositivos electrónicos y se empieza a creer que esa es una forma de construir el amor. Y incluso en consulta, tengo particularmente un paciente que refiere unas relaciones virtuales con una intensidad muy profunda. Entonces, eso es posible que se pueda dar a través de redes sociales, entonces que el Instagram, que el Facebook, ahora que TikTok sale, yo los he visto en algunas oportunidades que eso tiene de todo, incluso esas preguntas frente a grabar al otro en sus desaciertos, generalmente no es en los aciertos, y esos llamados virtuales que se empiezan a hacer para quienes están juntos, pero también para quienes sostienen unas relaciones de manera virtual. Es posible que en esas lógicas se pueda dar un concepto del amor. Sí, dentro de sus variadas formas, esto del amor a distancia, el amor virtual, eh, se constituye en una forma de amor, se constituye en una de esas diversas maneras de... Em, no es nuevo tampoco, digo, hace 200 años quizás no teníamos el gadget, el aparato tecnológico que permitía tener imagen, voz del otro simultáneamente. Teníamos la carta y entonces el contacto con el otro era la carta. Y bueno, recordar asuntos de esa época victoriana en la que las parejas se prometían en matrimonio y durante meses, a veces años, intercambiaban cartas en las que se hablaban de su amor, en las que, bueno, compartían una serie de experiencias, ¿cierto? Entonces, este intermediario ahorita lo relacionábamos con el malvado o la malvada de la novela mexicana. Este intermediario parece estar presente de manera permanente en las relaciones amorosas. En las novelas mexicanas era el personaje malo o la situación, ¿cierto? Generalmente En la Romeo y malvada, Julieta, uh-huh, que se le con atribuye alguna frecuencia a a las las mujeres. mujeres. Sí, es curioso, ¿no? Que socialmente se piense que el obstáculo para una relación amorosa es una mujer y no otro hombre. Pero eso vamos a conversar. Yo creo que tenemos que hacer un en vivo de eso porque no es gratuito que se le atribuyan ese tipo de lugares Roles a las mujeres. más que a los hombres, sí. Claro, Sí. en muchas ocasiones se les atribuye a los hombres, pero sí es más frecuente, por lo Ujú, menos en este tipo de recursos, que se le atribuye a mujeres. ujú. Sí, bueno, sería muy interesante tocar eso en otro espacio. Entonces,
Es un asunto de que al parecer siempre hay una intermediación. Y alguien puede suponer, no, pero se trata de un obstáculo que cuando se elimina hace que se logre el encuentro, que se logre el acercamiento. Como dice el texto bíblico, que dos carnes se vuelvan una. Eso es otra ilusión, es otro ideal, ¿cierto? No hay un espacio en el que dos carnes se vuelvan una, ni siquiera Ah, en el qué coito. interesante. Sí, claro, Sí. es más o menos como lo plantea el discurso de este modelo en términos de dos cuerpos que se integran, ¿sí? Eso no es posible en ningún momento. Traigo esto a colación básicamente porque TikTok, Instagram, Facebook, cualquier canal, cualquier aplicación que permita transmisión de datos, imágenes, sonidos, puede parecer el obstáculo moderno. Algo así como algo que se sostiene en estas relaciones a distancias en las que yo vivo acá, yo siendo mujer vivo acá, mi novio vive en Estados Unidos y llevamos 2, 3 años de relación, pero nunca hemos estado en el mismo espacio geográfico. Y a veces la gente dice, bueno, ¿y cómo hacen eso? Es decir, 2 o 3 años y entonces el amor sexual, ¿qué? ¿Cómo han resuelto eso? ¿Sí? No ha sido un obstáculo la distancia para resolver el asunto sexual en una relación de pareja. De todas maneras, ahí hay un obstáculo, un nuevo obstáculo que impide el encuentro, la cercanía con el otro. Entonces, siempre parece haber ese elemento intermedio. Ese elemento intermedio puede llevarnos a una idea engañosa. Ya la dije hace un momento, la idea engañosa de que quitamos el obstáculo y entonces ahí sí nos encontramos. Pregúntele a estas parejas qué pasa a veces cuando se encuentran después de 2 o 3 años de conectarse de manera virtual. ¿Sí? Con alguna frecuencia, después de unos pocos días, se dan cuenta de que el otro no era lo que esperaban o se dan cuenta de que les iba mejor mientras estaban uno a 700, 1000, 2000 kilómetros del otro. ¿Sí? Entonces es un asunto que habla de nuevamente este desencuentro. No quiero sostener con esto la idea de que el amor no existe porque nunca hay la posibilidad del encuentro. No, lo que quiero decir es que el amor como ideal, como esa unión de dos seres, como ese encuentro del complemento, eso no se da en la experiencia clínica con los pacientes, en la vida cotidiana, uno no evidencia eso, evidencia amor de muchas otras maneras, pero eso no lo evidencia. Eh, con esto de la pandemia, ha venido a colocarse en el lugar de ese obstáculo algo bien curioso, el tapabocas. Leía hace algunos días un meme bien curioso que decía, anoche soñé que te bajaba lentamente el tapabocas. Sí, yo lo vi. Además, porque se volvió erótico, erótico sexual, Sí, la posibilidad de el objeto en la boca. efectivamente, el velo, aquello que tapa o que impide el contacto con el otro. Y en este sueño, el amante logra retirar, quitar ese intermediario, ese obstáculo para supuestamente encontrarse con la boca del otro. Si le baja lentamente el tapabocas, además no se lo baja de cualquier manera, es un acto erótico. Si se lo baja lentamente es porque supuestamente después de bajárselo va a poder presentarse el beso, es decir, va a poder presentarse esa unión con el otro. ¿Sí? A propósito de la unión, la religión propone, algunas religiones proponen esto en términos de comunión, un encuentro con Dios. ¿Sí? Son elementos que están allí cerquitas uno de otros. Es un asunto erótico en la medida en que el tapabocas ha venido a ser en las actuales condiciones el obstáculo. Si no hubiera cuarentena, posiblemente este meme no hubiera emergido. ¿Sí? Posiblemente estaríamos pensando, bueno, hace 40, 50 años, de pronto un poco todavía hoy, en el velo que porta la mujer cuando se va a casar. Porque una mujer tiene que portar un velo en su traje de matrimonio, precisamente porque el velo plantea esa especie de separación
entre el esposo y la esposa que se retira casualmente en el acto litúrgico, en el acto religioso, ¿sí? Como Ujú. si en el acto religioso se quitara del camino ese obstáculo. Espectáculo. Eso que tú dices, Milton, es supremamente interesante porque justamente nos habla de que entonces en el amor parece ser que todo el tiempo hay un obstáculo, que parece ser que todo el tiempo estuviéramos en una lucha con la que tuviéramos que estar derrumbando para poder estar juntos y en ese búsqueda de un encuentro que son finalmente momentos de encuentro, porque entonces ahí uno pensaría que que son dos, hay dos expresiones equivalentes, pero que yo creo que no son lo mismo y lo que nos hemos encontrado y es lo mismo estar enamorado que amar. Pues es que con frecuencia indicamos que amamos a alguien, lo que decíamos ahorita, pues cómo se le dirige esa, ese sentimiento, ese posibilidad de amar, porque es que en el estar enamorado es como incluso hay autores y hay partes donde ponen incluso etapas con el enamoramiento para llegar al amor, entonces como si estuviéramos escalando y parece ser que por ahí no es. Y con todo lo que hemos conversado, nos podemos dar cuenta de que es una lógica que definitivamente no da en un encuentro del paso a paso y que no es lo mismo, además que no podríamos dar una respuesta tácita de lo que es lo uno y lo otro. Mientras que si de pronto tienen preguntas para que cerremos, creo que con esta cuestionamiento de pensarnos frente al amor y el estar enamorado, yo creo que podemos ir recogiendo mucho de lo que hemos trabajado estas dos tardes. ¿Tú qué Claro que piensas, sí. Milton? Bueno, con esto de el enamoramiento y el amor hemos lidiado. De alguna manera hemos planteado en cierto contexto que el enamoramiento puede pensarse como un previo del amor. Esta suerte de engaño con el otro, de suposición de que el otro no tiene ningún defecto, es clásica del enamoramiento, no del amor. En el amor hay una suerte de aceptación del otro. No es que yo ame al otro con todo lo que tiene, sino que reconozco que algo me dirige hacia él y tolero eso que no me agrada del otro por aquello que el otro me brinda, por aquello que el otro me da. En tal sentido, en ese ámbito específico, que es el que tú propones en términos de etapas del amor, se puede hablar de un enamoramiento, primera etapa de este proceso, y en algunos casos eso pasa al amor. En otros ámbitos, en el lenguaje cotidiano, por ejemplo, puede que no tengan diferencia, porque Ujú. con frecuencia cuando alguien ama, dice estoy enamorado, y no es casual que lo plantee en esos términos. Si lo plantea de esa manera, posiblemente es porque el uso que le está dando al término enamoramiento es el que en esta conversación le estamos dando a la palabra amor. Y bueno, eso no tiene nada de malo. En ese caso particular, que es distinto al primero, estar enamorado y amar serían lo mismo. La diferencia está dada es esta interacción entre sujetos del inconsciente, interacción que lleva a fenómenos como los que mencioné hace un rato. Bueno, Milton, yo no sé si de pronto por acá tengamos alguna pregunta, si alguien nos quiera contar algo. Ayer justo nos hablaban y qué bueno todo esto que hemos recogido porque nos hace pensarnos un poco respecto a eso, a lo que nos vamos la expectativa y esperamos tanto que el Día del Amor y la Amistad, que porque amamos al otro en ese proceso también de despecho y de desencuentro, como la contemporaneidad también nos trae nuevas formas de amarnos, nuevas formas de encontrarnos y nuevas formas de entender que no estamos el uno para el otro, que está el uno y el otro, y que tal vez en ese uno y otro podamos construir y caminar hacia un objetivo común, que finalmente entonces podríamos pensar que por ahí eventualmente podríamos caminar, como tú lo decías,
frente a eso del amor. Entonces, muchas gracias por haberse conectado en nuestras invitaciones. Gracias, Milton, por estar acá. Nos vamos a seguir encontrando. Seguramente. Milton, psicoanalista, que también entonces nos acompaña en Mesan en algún proceso, si algunos tiene un proceso, le interesa el psicoanálisis y le interesaría vincularse con nosotros dentro de esas preguntas que surgen a veces también cuando uno va y ve un en vivo y dice, ay, ve, pero yo creo que yo no sé cómo, como que yo que me estaba preguntando por eso del amor y creo que aquí de pronto puedo encontrar algo. La psicología, el psicoanálisis es un espacio para ustedes finalmente, donde no les vamos a responder, como decía Milton ahora, preguntas certeras, pero los vamos a acompañar en ese proceso de autoconocimiento, de reflexión y de permitirse encontrar en ustedes un poco de eso de lo que buscan. Entonces, Efectivamente. te despido con todo cariño y nos vamos a seguir encontrando en estos espacios. Seguramente. Muchas gracias, Jessica. Fue un gusto haberlos acompañado en este espacio, sobre todo por la posibilidad de hablar sobre este tema. A propósito del asunto del psicoanálisis, de la psicología clínica y de lo que permite. Eso básicamente es un dispositivo de palabra, de conversación en torno a cualquier tema. Por eso, bien sea en un en vivo como este o en una consulta psicológica, cuando se trata de asuntos del amor, lo recomendable es hablar. El amor también está presente ahí, en el gesto mismo de hablar sobre el amor. Gracias por permitirnos hablar del amor, por quienes quisieron un poco también escucharnos y hacer parte de este proceso. Y bueno, nos despedimos para un próximo en vivo. Les estaremos contando a través de nuestras redes sociales cómo se pueden conectar. Recuerden también que estamos haciendo un proceso con parentalidad mesane para que se conecten y pregunten. Y bueno, feliz noche para todos. Mil gracias. A ti.